Hola, bienvenidas y bienvenidos a Ciudad de Letras. Mi nombre es David Navarro y hoy quiero hablarles del Ferrocarril Subterráneo, una novela escrita por Colson Whitehead y que ganó el premio Pulitzer en el año 2017. Colson Whitehead es un escritor norteamericano que no solo ha ganado el premio Pulitzer por esta obra, sino que también lo volvió a ganar en el año 2019 por Los chicos de la níquel. En ambas novelas, Colson Whitehead aborda el tema de la explotación, la exclusión, la discriminación hacia la población afroamericana. En el Ferrocarril Subterráneo está totalmente enfocado en la esclavitud en el siglo XIX. Y en Los chicos de la níquel está enfocado en la juventud en los años 50, 60 y cómo los jóvenes afroamericanos tienen que afrontar no solo la marginalidad de ser joven en esta época y con unas condiciones económicas, sino que tienen que afrontar todo el racismo que cae sobre ellos y los tratos diferenciadores que generan exclusión entre blancos y negros. Todo retratado en un pequeño centro de trabajo y resocialización con los jóvenes que han cometido delitos. Y el protagonista cae allí por circunstancias totalmente ajenas a su voluntad y mediadas precisamente por ser un chico afroamericano en un momento y en un estado en donde el racismo es totalmente imperante. Colson Whitehead entonces es un escritor que nos muestra desde diferentes entradas cómo la población norteamericana ha explotado y ha discriminado a los afroamericanos durante muchos años y cómo está anclado ese racismo en prácticas y estructuras de larga duración. En el Ferrocarril Subterráneo básicamente se nos va a hablar de eso. Se nos muestra la esclavitud de manera cruda, de manera realista. Se expone la esclavitud como aparato económico violento de exclusión, de explotación, de discriminación. Se nos muestra lo desgarradora que era la esclavitud desde los raptos en África y cómo estos barcos negreros los llevaban hasta los Estados Unidos, los vendían, los contrabandeaban como objetos a la población negra y cómo esta población negra terminaba siendo totalmente enajenada de su identidad, de su cultura y siendo explotadas, humilladas, violentadas durante mucho tiempo. Sin embargo, el Ferrocarril Subterráneo, a pesar de mostrarnos la esclavitud de manera cruda, es un relato de libertad, es un relato de esperanza, es un relato que se opone al discurso hegemónico que nos presenta la esclavitud como una época pasada de los Estados Unidos. Y eso es lo interesante de esta novela. Así que sin más preámbulo, vayámonos a ver de qué trata. Acompáñenme. El primer tema que me gustaría tratar de esta novela es la esperanza. Como les decía, es una novela que para mí es un relato de esperanza porque inicia con la historia de Mabel, que es la madre de la protagonista que se llama Cora, que se ha escapado de la plantación de algodón donde es esclava y su madre lo ha sido y su hija que acaba de nacer, que es la protagonista que es Cora, pues lo va a hacer hasta su muerte. Mabel toma la decisión de huir y de esa forma se empieza a tejer la novela con la esperanza de un futuro diferente, de una oportunidad distinta, de tomar la decisión de su propia vida y de su propio cuerpo en sus manos. Esta decisión de irse y dejar la plantación no es solamente la decisión de una mujer, sino es una afrenta a todo un sistema. Pero esa afrenta es vista por la población esclava como una esperanza, como una oportunidad, como la posibilidad del cambio. Y en ese sentido genera motivación en los que se quedan en las plantaciones. Los relatos de los que escapan de las plantaciones se convierten en relatos heroicos para la población afroamericana esclavizada. Se convierte en relatos
que motivan a las personas, a las nuevas generaciones, a tomar la decisión de huir. Por eso, yo considero que el ferrocarril subterráneo es un relato sobre la esperanza. Incluso su nombre, que es el ferrocarril subterráneo, es una metáfora hermosa de cómo se construye la esperanza a través de las redes de contacto, a través de muchas personas que se ponen de acuerdo, que se van uniendo a través de un sentimiento, a través de unas ideas abolicionistas, a través de una red de cooperación para que los esclavos puedan huir hacia los estados del norte o a Canadá. El ferrocarril subterráneo es una metáfora en el sentido que nunca existió un ferrocarril con rieles debajo de la tierra, pero Colson Whitehead toma esta idea y la pone aquí en esta novela de una manera muy bella y muy bien construida, generando un hilo conductor que nos va a mostrar los diferentes matices de la esclavitud, pero cada matiz mostrándonos sus complejidades y sobre todo la posibilidad de cambiar y la posibilidad de escapar de esos sistemas de exclusión, explotación y discriminación. El segundo tema es la afrenta al orden social que implica huir de la plantación, que implica que un negro huya de su condición de esclavo. Esto es una afrenta al orden social, al orden económico, al orden político. Y como toda afrenta, pues genera unos mecanismos de represión, unos mecanismos de contención que buscan que no se genere como práctica cotidiana dentro de las poblaciones esclavas. En ese sentido surgen patrullas de hombres armados blancos que capturan a los esclavos que han huido de las plantaciones. Existe también toda una red de soplones, una red de recompensas para recuperar las mercancías y los objetos que han huido, porque los esclavos son considerados eso, objetos, mercancías, parte de un sistema económico, una propiedad. Entonces, como afrenta al orden social, ellos generan mecanismos de control. Y esos controles están basados en una ideología de supremacía blanca que no solo tiene un impacto en lo económico, en lo político, como ya lo dije, sino también en la ideología, en las creencias, en las prácticas concretas de las personas. La exclusión, la discriminación hacia la población negra no solo era un tema económico y político, lo vemos en esta novela, era un tema de creencias, era un tema de considerar a la población negra como objetos porque no tenían una validez como seres humanos, y eso estaba permeado por los códigos culturales porque no se les asociaba a esta población identidad, cultura, no se les asociaba humanidad y por lo tanto dignidad. La afrenta al orden social entonces genera todo un mecanismo de represión brutal para que no se vuelva una práctica que pueda motivar esa esperanza de la que les hablaba como primer tema. Entonces acá vamos a ver dos relatos enfrentados. Por un lado el relato de la esperanza y por el otro lado el relato de la afrenta al orden social, que entran en choque y generan una disputa por cómo solucionar esto a nivel social. Como sabemos, pues la historia nos va a llevar a una guerra civil en Estados Unidos, donde una de sus causas es precisamente la abolición de la esclavitud. Aquí en esta novela ya empiezan a aparecer esos matices, esas confrontaciones políticas entre los abolicionistas y los blancos que tienen esta ideología de supremacía blanca, los intereses económicos, la influencia que están teniendo las revueltas en el Caribe sobre la población afroamericana. En fin, esta novela nos empieza a retratar todo ese panorama político y ese contexto social de la época. El tercer tema es la libertad como una búsqueda de significado. Cora, que es la protagonista, es una mujer que ha escapado de la plantación, empieza a experimentar la libertad en diferentes estados de una manera totalmente diferente, tanto corpórea como ideológica, como en oportunidades de estudio y bienestar. Y se da cuenta que la libertad es algo que va cambiando dependiendo del contexto y va cambiando también dependiendo de las condiciones de vida de la persona, de su subjetividad, de las oportunidades que tiene, si sabe leer o no sabe leer, si sabe poner su criterio por encima de otros o considerarse como un ser de dignidad.
La libertad entonces se construye en esta novela y Cora la va construyendo a lo largo de todo el relato. Ella la va encontrando por azar, la va construyendo a través de la lectura, en donde en esta novela nos damos cuenta que Cora es una lectora que empieza a tener una fascinación por descifrar el saber que hay en los libros, en los almanaques, y cómo eso le permite construir su propia idea de libertad. Pero así como hay una identificación con la libertad, una construcción de la misma, que puede representarse en Cora como heroína de la novela, tiene su contraparte, tiene su villano. Y el villano es un cazador que está obsesionado con Cora porque es un cazador que se le pidió hace muchos años que capturara a la madre de Cora, que es Mabel, no lo logró, entonces está obsesionado, pero sobre todo es porque es una persona que cree en el sistema de la esclavitud como orden social, como orden político y como orden económico. Entonces Cora, al estar escapada de la plantación, está generando esa afrenta a sus propias creencias. Y como afrenta a sus propias creencias, entonces el cazador se obsesiona con ella hasta el punto de empezar a generar unos claros, oscuros, unos grises muy interesantes. Y ese es el otro tema del que me gustaría hablar. La relación de el villano con esa zona de grises. Porque a través de este villano vamos a identificar, por ejemplo, que la población indígena en Norteamérica no solo fue víctima de la explotación y el robo de sus tierras, sino que también se convierten en cómplices de la explotación, la discriminación hacia la población negra. Nos damos cuenta también a través de este personaje que hay muchas personas negras de color que no están preparados para la libertad porque han sido totalmente enajenados a nivel social, cultural y a nivel subjetivo. Entonces hay un niño que representa muy bien esto en la novela, y es el niño está totalmente enajenado y no puede concebir un mundo diferente a la esclavitud. Pero también nos damos cuenta cómo, por ejemplo, este villano empieza a transitar entre el odio y el amor y la seducción hacia Cora. Entonces es un personaje muy bien construido, es un personaje, un villano fabuloso en todo el sentido de la palabra. Aquí encontramos en esta novela entonces un villano muy fuerte y una heroína que se contraponen de manera magistral, y considero que eso hace que la novela tenga una tensión y un ritmo muy bueno. Por último, el tema de la justicia es fundamental en la novela. Y la justicia aquí nos muestra que es una fantasía para la población negra. A pesar de que existan leyes que los protegen en ciertos estados, la justicia aún no puede ser aplicada porque existe ideologías racistas que permean el aparato de justicia, porque el que lo ejerce son personas blancas, pero también porque la exclusión y la explotación a nivel social, económico, cultural, hace que la población negra no pueda acceder a esa justicia. Entonces la justicia aquí no es ese proceso civilizatorio en donde un personaje afroamericano que ha sido esclavo cree que les va a dar la solución para que los blancos no los moleste más. Es todo lo contrario, la justicia está allí, pero la justicia no funciona para ellos. Y nos vamos a dar cuenta de eso de manera cruda, de manera salvaje y triste. Sin embargo, como les decía, la novela para mí es una novela de esperanza. Termina de una forma abierta, queda el relato abierto a interpretación del lector y creo que lo hace de manera muy bien. Esta novela tiene una adaptación, bueno, no sé si se pueda decir hoy a la televisión, pero se hizo una miniserie de esta novela. Yo no la he visto, pero me la han recomendado mucho. Entonces, les quiero decir que me gustó mucho esta novela. Yo ya había leído Los chicos de Naníquel, que también me encantó, se las recomiendo. Ambas novelas son fabulosas. Acaba de salir también otra en español que es El ritmo de Harlem, si no estoy mal, que también la tengo por ahí pendiente. No siendo más, si les gustó este video, denle like, compártanlo y nos estamos viendo en próximas lecturas. Chao.